Imaginen por un momento el silencio. No se trata del silencio pacífico de una noche estrellada o de la quietud de un bosque dormido, no, este es un silencio de una magnitud completamente diferente, un silencio primordial y ensordecedor que lo abarca todo. Es el silencio de un mundo que apenas comenzaba a respirar, un planeta joven y salvaje cuya atmósfera aún vibraba con el eco de la creación. La humanidad, una familia diminuta de apenas 4 almas errantes, había sido recientemente arrancada, como una planta de raíz, del único hogar que jamás conoció, el paraíso del Edén. Habían sido expulsados a un mundo que, si bien era obra del mismo Creador, ahora se sentía ajeno, indómito, casi un enemigo. Y sobre esta tierra, que se había vuelto hostil y extraña, daban sus primeros, torpes y dolorosos pasos. Una tierra que ya no ofrecía sus frutos libremente como un regalo de amor, sino que ahora exigía a cambio de su sustento el tributo del sudor, la agonía del esfuerzo, muy pronto, la mancha indeleble de la sangre. En ese amanecer incierto y crepuscular de nuestra especie, bajo un cielo que quizás todavía recordaba con una nostalgia cósmica la presencia directa, palpable y conversadora de Dios, nacieron 2 hermanos. Fueron ellos los primeros hijos de Adán y Eva, la primera y frágil esperanza de un futuro fuera de los muros infranqueables del Edén. Uno, con las manos ya encallecidas y la espalda permanentemente encorvada por el esfuerzo, se entregó en cuerpo y alma a la tarea de arar la tierra, de abrir surcos en un suelo rebelde y de cosechar con dificultad, luchando a diario contra los espinos y los cardos que parecían brotar como una burla a su trabajo, se hizo agricultor. El otro, con una mirada quizás más melancólica, perdida en la vastedad del horizonte, guiaba a sus rebaños en una comunión nómada y silenciosa con la naturaleza, se hizo pastor. Sus nombres, a lo largo de incontables milenios, han trascendido la mera identidad para convertirse en arquetipos universales, en ecos profundos que resuenan en las cavernas más oscuras del alma humana, Caín y Abel. La crónica de sus vidas, trágicamente breve, constituye la primera, y terriblemente sangrienta, página en el vasto y trágico libro de la violencia humana. Es el relato del primer asesinato, el prototipo oscuro de todos los conflictos, guerras y traiciones que vendrían después. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe, el detalle crucial que a menudo se pasa por alto o se menciona de forma superficial al contar esta historia, es que el punto culminante de esta tragedia, el verdadero nudo gordiano que desafía por completo nuestra comprensión de la justicia y la divinidad, no es la impactante y brutal muerte de Abel a manos de su propio hermano. El verdadero misterio, el corazón palpitante de esta narrativa ancestral, es lo que vino inmediatamente después. Un acto divino tan extraño, tan desconcertante, tan profundamente paradójico, que ha sido objeto de acalorados debates teológicos y ha sido malinterpretado de forma maliciosa durante siglos. Un decreto celestial que no solo le perdonó la vida al primer asesino de la historia, sino que lo envolvió en un aura de protección sobrenatural, convirtiéndolo, para siempre, en una figura intocable. Todos, absolutamente todos, creemos conocer la historia de Caín. Su nombre ha sido grabado a fuego en el léxico de la humanidad como el sinónimo definitivo del fratricidio, de los celos corrosivos que envenenan el alma y de la maldad en su forma más pura y primigenia. Cuando pensamos en él, lo imaginamos como el arquetipo del asesino, una figura sombría y atormentada, un hombre maldito a vagar eternamente por la tierra, llevando para siempre sobre su frente o en su espíritu el estigma imborrable de su crimen atroz. Pero, ¿y si esa imagen, tan clara y tan repetida a lo largo de los siglos, estuviera fundamentalmente incompleta? ¿Y si la famosa y temida marca de Caín no fuera en absoluto un símbolo de vergüenza y castigo, como la cultura popular nos ha hecho creer, sino todo lo contrario, el secreto de su supervivencia, una garantía de vida incondicional otorgada por la misma autoridad divina que lo sentenció por su crimen? La Biblia, el texto fuente de esta historia, nos dice de manera explícita e inequívoca que Dios lo marcó para que nadie pudiera atentar contra su vida, para que nadie, bajo ninguna circunstancia, se atreviera a matarlo. Sin embargo, el texto sagrado es crípticamente, casi desesperadamente, silencioso sobre los detalles prácticos. No nos dice cómo esta protección divina, en el día a día de un mundo brutal, lo transformó. Cómo un hombre exiliado, odiado y maldecido se convirtió, de la noche a la mañana, en una figura aparte, un ser al que nadie, bajo ninguna circunstancia, se atrevía siquiera a tocar.
Hoy vamos a rasgar el velo del tiempo. Vamos a viajar juntos al amanecer de la conciencia humana y a sumergirnos en uno de los pasajes más enigmáticos, profundos y debatidos de todas las escrituras. Juntos, vamos a desenterrar la verdad que se esconde detrás de la misteriosa protección que recibió el primer homicida de la historia. Prepárense para explorar un secreto que no solo redefine por completo la historia de Caín como individuo, sino que desafía fundamentalmente mucho de lo que creemos saber sobre la justicia, la venganza, la misericordia y la naturaleza inescrutable, a menudo paradójica, de Dios. 1. El mundo fuera del Edén. Para comprender la verdadera naturaleza, el propósito y el impacto cataclísmico de la marca de Caín, primero debemos hacer un esfuerzo monumental de imaginación. Debemos transportarnos a ese mundo primordial, un mundo herido que, en su misma atmósfera, aún olía a paraíso perdido. Debemos intentar sentir en nuestra propia piel la atmósfera pesada, densa y profundamente melancólica que respiraron los primeros seres humanos en su exilio. Adán y Eva, nuestros primeros padres según la tradición, habían sido desterrados a una existencia radicalmente nueva, una vida que era la antítesis perfecta y dolorosa de todo lo que habían conocido. La tierra, que antes había sido para ellos un jardín de delicias, un hogar donde el alimento brotaba sin esfuerzo y la naturaleza era una extensión armoniosa de su ser, ahora estaba maldita por su causa. Se había convertido en un suelo rebelde, un adversario que producía espinos y cardos con la misma facilidad con la que antes ofrecía frutos. Ahora exigía que el hombre la trabajara con el sudor de su frente, con un esfuerzo agónico y constante, simplemente para poder comer y sobrevivir un día más. Pero este cambio trascendental no fue meramente físico, agrícola o ecológico, representó una profunda y sangrante herida espiritual en el corazón de la humanidad naciente. La armonía primordial, esa sinfonía perfecta que existía entre la humanidad, la naturaleza y lo divino, se había hecho añicos de forma irreparable. El diálogo constante y familiar con su creador, que quizás era tan natural como respirar, se había convertido en un silencio distante, pesado y aterrador. Y la muerte, que antes era una idea abstracta, una palabra inconcebible en el vocabulario del paraíso, ahora se había convertido en una certeza ineludible, el destino final y sombrío de toda carne. En este ambiente de pérdida irreparable, de una nostalgia incurable por un hogar al que sabían que nunca podrían volver, y de un miedo constante a un futuro desconocido y amenazante, nació la primera esperanza humana. En este crisol de dolor y exilio, vio la luz la primera generación que no conoció el Edén, los primeros niños nacidos en un mundo roto. 2. El primogénito de la esperanza y el hijo del suspiro. En medio de esa tierra hostil, de ese suelo que se resistía a entregar sus frutos, y bajo el peso de ese silencio divino, Eva dio a luz a su primer hijo. Al sostenerlo por primera vez en sus brazos, después del dolor del parto, exclamó con un grito que era una compleja mezcla de dolor físico, triunfo existencial y una esperanza teológica abrumadora: «He adquirido un varón con la ayuda de Dios». En esa única frase se condensa toda una teología de la esperanza. Por eso lo llamó Caín, un nombre que en la lengua hebrea está íntimamente relacionado con el verbo caná, que significa adquirir, poseer, crear o producir. En el sonido de este nombre resonaba una esperanza inmensa, casi desesperada. Es muy posible, como sugieren muchos teólogos, que Eva, aferrándose a la enigmática promesa divina de que una simiente suya aplastaría la cabeza de la serpiente que los había engañado, creyera en ese momento que Caín era él, el Redentor prometido, el que revertiría la maldición y los llevaría de vuelta al hogar perdido. Caín, por tanto, creció bajo la sombra gigantesca de esta expectativa colosal sobre sus hombros. Se convirtió en agricultor, un hombre que personificaba la lucha diaria y brutal contra la tierra maldita, un individuo que intentaba arrancarle sus frutos a la fuerza, dominarla con su esfuerzo. Era un símbolo de trabajo, de permanencia y de dominio sobre la materia. Tiempo después, nació su hermano, Abel. Su nombre, Ebel en el hebreo original, es mucho más sombrío, casi un presagio funesto. Significa aliento, vapor, soplo, en un sentido filosófico, vanidad o futilidad. Evoca algo pasajero, frágil, efímero y que se desvanece sin dejar rastro. En un contraste poético y brutal con la solidez terrenal y la permanencia de Caín,
Abel era como un suspiro en el viento, una niebla matutina. Se hizo pastor, un nómada que no luchaba contra la tierra para someterla, sino que se movía con ella y sobre ella, viviendo en una aparente armonía con sus rebaños y los ciclos de la naturaleza. Desde el principio, sus naturalezas eran un reflejo perfecto de sus nombres y sus vocaciones. Caín, el hombre de la posesión, del esfuerzo, de la tierra y de las raíces. Abel, el hombre del movimiento, de la fluidez, de la dependencia de la providencia y, quizás, de una fe más humilde y silenciosa. 3. La anatomía de una ofrenda rechazada. Llegó un día señalado en el calendario de esa primera familia, un momento que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Ambos hermanos, Caín y Abel, se presentaron ante la presencia de Dios para entregarle una ofrenda, en lo que constituye el primer acto de adoración formalmente registrado fuera de los confines del jardín del Edén. Caín, el hombre de la tierra, el agricultor que se enorgullecía de su trabajo, trajo del fruto de la tierra. La descripción bíblica es llamativamente simple, casi despectiva en su brevedad, notable por su total falta de detalle. El texto no especifica si eran los mejores frutos, si eran las primicias de su cosecha, o si simplemente era lo que tenía a mano, una ofrenda hecha por rutina, por obligación o con un corazón distraído. Abel, en cambio, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí, el lenguaje bíblico cambia radicalmente. Se vuelve específico, rico, descriptivo y lleno de significado teológico. Las palabras utilizadas denotan excelencia, sacrificio deliberado y una profunda consideración. No era una oveja cualquiera, sino las primeras nacidas, las más valiosas y prometedoras de su rebaño. Y no ofreció cualquier parte del animal, sino la grasa, considerada en toda la antigüedad la porción más exquisita, la más valiosa y la más deseable, reservada exclusivamente para los banquetes de honor y para las ofrendas a los dioses. La ofrenda de Abel no era, por tanto, un simple cumplimiento de un deber religioso, denotaba una actitud de entrega total, de devoción sincera, un reconocimiento de que todo lo bueno, incluido su rebaño, provenía de una fuente superior a él mismo. Y la respuesta divina fue inmediata, visual y tajante. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la suya. El silencio del texto sobre el porqué exacto ha generado siglos de intenso debate teológico. Sin embargo, la tradición judeocristiana y los textos posteriores, como la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento, aclaran que no era una cuestión de preferencia divina por las ofrendas de animales sobre las vegetales, pues las ofrendas de granos fueron instituidas y aceptadas más tarde en la ley mosaica. La clave, como sugiere el Nuevo Testamento, estaba en una cualidad invisible pero fundamental, la fe. Abel ofreció con fe, una fe que se hizo visible y tangible en la calidad superior de su ofrenda y en la actitud de su corazón. Caín, por otro lado, quizás solo cumplió una obligación externa, con un corazón lleno de orgullo, de autosuficiencia y de la creencia de que el fruto que presentaba era producto exclusivo de su propio esfuerzo y mérito. 4. El rostro caído y la bestia en la puerta. El rechazo divino fue un golpe devastador, un cataclismo para el orgullo de Caín. Si toda su identidad, su valor como persona, estaba intrínsecamente ligada a su trabajo, a su capacidad de dominar la tierra y arrancarle frutos, y el producto de ese trabajo fue rechazado, entonces Caín sintió que era él quien había sido rechazado en su totalidad. Su valía, su esfuerzo, su misma existencia, habían sido invalidados de un plumazo. El texto bíblico lo describe con una fuerza psicológica aterradora y visualmente potente, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Su rostro, literalmente, se cayó. Es una imagen de una depresión profunda, una herida narcisista insoportable, mezclada con una ira volcánica que le quemaba por dentro, un resentimiento que buscaba un culpable. Es en ese momento de máxima tensión espiritual, en el borde mismo del abismo del odio, que Dios se acerca a él. Y es absolutamente crucial notar que no se acerca para condenarlo aún más o para restregarle su fracaso, sino para dialogar, para advertirle con compasión, para ofrecerle una salida, una rampa de escape de la espiral de odio en la que estaba entrando. En uno de los diálogos más profundos y universales de toda la Biblia, Dios le pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido?
Y si no lo haces, el pecado está a la puerta. Esta es una imagen poderosa y eterna. El pecado no es una abstracción teológica, sino que está personificado como una bestia salvaje, un depredador agazapado en la oscuridad, esperando pacientemente en la puerta de nuestro corazón un momento de debilidad, de ira, de envidia o de descuido para atacar, para entrar y para devorar a su presa. Y entonces, Dios le entrega a Caín no solo la advertencia, sino también la responsabilidad y la herramienta para vencer a esa bestia. Le dice, con todo esto, a ti será su deseo, pero tú debes dominarlo a él. En esencia, Dios le estaba diciendo, esta bestia te desea, quiere poseerte, quiere controlarte, pero te he dado la capacidad, la voluntad y el poder de enseñorearte sobre ella. La elección final, Caín, es tuya. Yo te he advertido, pero no puedo elegir por ti. Sección 5. El primer silencio y la sangre que grita. La respuesta de Caín a esta advertencia divina, a esta increíble oferta de gracia, diálogo y empoderamiento, es una de las omisiones más elocuentes, escalofriantes y aterradoras de toda la Biblia. No hay respuesta. Ni una sola palabra. Ni una petición de ayuda, ni una pregunta sobre cómo dominar a la bestia, ni una expresión de arrepentimiento o de duda. Solo un silencio denso, pesado, un vacío cargado de un resentimiento que ha echado raíces y ha decidido quedarse. Un silencio que grita su decisión final con más fuerza que cualquier palabra. Caín, con plena conciencia y después de haber sido advertido directamente por Dios, ignoró la mano extendida y decidió, deliberadamente, abrirle la puerta a la bestia que acechaba en el umbral de su corazón. Lo que sigue es narrado con una simplicidad lacónica que lo hace aún más escalofriante y brutal. Y dijo Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Algunas tradiciones judías y comentarios antiguos sugieren que lo engañó, que esta frase fue el inicio de una conversación casual, quizás incluso amable y reconciliadora, diseñada para llevarlo a un lugar aislado, lejos de la vista de sus padres, Adán y Eva. Y allí, en la soledad del campo, bajo el mismo sol que alguna vez había iluminado sus juegos de infancia, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. La tierra, ya maldita por el pecado de sus padres, bebió por primera vez la sangre de un hombre inocente, derramada por la mano de su propio hermano. De nuevo, la voz de Dios interviene, y de nuevo, no lo hace con una acusación directa e iracunda, sino con una pregunta que parece buscar desesperadamente la confesión, que le ofrece una última y remota oportunidad para admitir su culpa. ¿Dónde está Abel tu hermano? La respuesta de Caín se ha convertido, a lo largo de los milenios, en una de las frases más infames, citadas y representativas de la rebelión humana. No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Es una respuesta de 3 capas de maldad, una mentira flagrante y descarada, no sé, un desafío arrogante y sarcástico a la omnisciencia y autoridad de Dios y una negación filosófica de la responsabilidad fundamental que tenemos los unos por los otros, el fundamento mismo de la sociedad y la moralidad. La respuesta de Dios es fulminante, poética y terrible. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre inocente, nos dice el texto, no es muda. Tiene una voz, un grito que atraviesa el velo del mundo físico, que asciende hasta los mismos cielos y que exige, sin descanso, que se haga justicia. 6. La triple maldición del asesino. La sentencia de Dios, pronunciada tras el grito de la sangre de Abel, no fue una simple reprimenda ni un castigo genérico. Fue una maldición precisa y terrible, dividida en 3 partes, que desmanteló por completo la vida, la identidad y el mundo que Caín conocía. Fue un castigo diseñado con una simetría poética para reflejar la naturaleza exacta de su crimen. Primero, recibió una maldición directamente ligada a su vocación, a aquello que le daba sentido, orgullo e identidad. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Para un agricultor como Caín, esta era la aniquilación total de su ser. Significaba que cada semilla que plantara, cada surco que abriera con esfuerzo en el suelo, cada gota de sudor que derramara sobre el campo, sería un recordatorio amargo y estéril de la sangre que esa misma tierra había bebido. Su trabajo, su pasión, se convirtió en su tortura diaria y en la fuente de su frustración perpetua.
En segundo lugar, fue condenado a una maldición social y geográfica: errante y extranjero serás en la tierra. Con estas palabras, se le despojó de su hogar, de su comunidad y de todo sentido de pertenencia. Fue condenado a una vida de alienación perpetua, a ser un vagabundo desarraigado, sin descanso posible, siempre mirando por encima del hombro, incapaz de echar raíces en ningún lugar, de llamar a ningún sitio hogar. Sería un extraño en todas partes, un paria universal. Y tercero, una maldición espiritual, que está implícita en la queja posterior del propio Caín. Al ser expulsado, Caín se lamenta de ser echado no solo de la tierra, sino también de tu presencia. Perdió su hogar físico, su trabajo, su familia y, lo más grave de todo, la conexión directa, aunque tensa, que aún tenía con lo divino. Fue un exilio total, físico, social y espiritual. Fue arrojado a la oscuridad exterior, solo con su culpa. 7. El miedo del asesino y la lógica de la venganza. Ante este castigo tripartito, devastador y aparentemente absoluto, Caín finalmente rompe su silencio arrogante. Pero sus palabras, cuando por fin brotan, no están teñidas ni por un ápice de remordimiento por su crimen, ni por una pizca de tristeza por su hermano asesinado. Están empapadas de autocompasión y de un miedo visceral y puramente egoísta por las consecuencias que ahora deberá enfrentar. Grande es mi castigo para ser soportado, se lamenta. Su enfoque no está en la gravedad de su culpa, en el vacío que ha dejado en su familia, en la vida que ha segado, sino en la dureza de la pena que él debe sobrellevar. Es el lamento de un criminal que no se arrepiente del acto, sino de haber sido descubierto. Y su mayor terror era eminentemente práctico, un cálculo frío nacido de la lógica brutal y primordial de su tiempo. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre, me matará. Caín comprendía perfectamente, y mejor que nadie, cómo funcionaba el mundo que él mismo acababa de inaugurar con su acto violento. En una era primordial, sin un sistema de justicia formal, sin códigos legales, sin tribunales ni cárceles, la ley imperante era la lex talionis, la ley del talión, la implacable y necesaria venganza de sangre. La familia o el clan del agraviado tenía no solo el derecho, sino el deber sagrado de vengar la sangre derramada para restaurar el honor y el equilibrio. Como el primer asesino, ahora exiliado de la protección de su propia familia y marcado como un paria, Caín se había convertido en un blanco fácil, en una presa para cualquiera que quisiera o necesitara erigirse como el vengador de Abel. Temía, con toda la razón del mundo, que el mismo tipo de violencia que él había desatado sin piedad ni vacilación, se volviera ahora, de forma inevitable y justa, en su contra. 8. El giro paradójico, la señal de la misericordia divina. Es en este preciso punto de la narrativa, en el clímax del miedo y la desesperación egoísta de Caín, que la historia da un giro completamente inesperado, desconcertante y profundamente paradójico. En lugar de confirmar los justos temores de Caín, en lugar de decirle que ser asesinado por un vengador era la consecuencia lógica y merecida de sus actos, Dios interviene activamente para protegerlo de esa misma justicia humana. Ciertamente cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado, declara Dios. Esta afirmación es asombrosa, radical y contraintuitiva. Dios no solo prohíbe explícitamente la venganza contra Caín, sino que establece una pena desproporcionada y aterradora para cualquiera que intente vengar la sangre de Abel, el hombre justo. Y para hacer esta protección visible, tangible y efectiva en un mundo sin leyes escritas, el texto nos dice que Jehová puso una señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le encontrara. Aquí yace uno de los grandes misterios de la Biblia. La palabra hebrea original, que a menudo se traduce como marca, simplemente significa señal, símbolo, testimonio o estandarte. No hay absolutamente ninguna descripción de lo que era esta señal. Podría haber sido una marca física en su frente, una letra, un tatuaje visible para todos. O podría haber sido algo inmaterial y aún más poderoso, un aura de temor y de pavor que emanaba de él, o simplemente la difusión milagrosa y sobrenatural de este decreto divino entre todas las gentes de la tierra, una reputación que le precedía a donde quiera que fuese. Lo que es absolutamente crucial, y debe ser dicho con la máxima firmeza, es rechazar las interpretaciones racistas y maliciosas que surgieron muchos siglos después,
en tiempos mucho más oscuros, sugiriendo que la marca era la piel oscura. Esta es una idea abominable y perversa, sin ninguna base bíblica, teológica o histórica, creada por hombres para justificar la atrocidad de la esclavitud y el racismo. El texto es inequívoco en un punto fundamental: la señal no era parte del castigo, era un acto de protección, un escudo divino, un acto de gracia inmerecida. 9. La justicia de Dios vs la venganza del hombre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué proteger al culpable? ¿Por qué resguardar la vida del primer asesino de la historia, desafiando el sentido más básico de la justicia humana? La marca de Caín no fue un perdón, ni una amnistía, ni una anulación de su castigo. Caín siguió siendo un exiliado, un hombre maldito de la tierra y separado de la presencia de Dios. La marca fue, en cambio, una poderosa declaración de principios, un acto fundacional para la civilización humana. Al proteger a Caín de la venganza, Dios estaba cortando de raíz el ciclo interminable, destructivo y en espiral de la venganza de sangre. Si un miembro de la familia de Abel, o un futuro descendiente, hubiera matado a Caín en una justa represalia, los descendientes de Caín podrían haber buscado, a su vez, venganza contra los descendientes de Abel, iniciando así una espiral de violencia intergeneracional que no tendría fin y que habría consumido a la incipiente humanidad. Al declarar que el vengador de Caín 7 veces será castigado, Dios estaba reclamando para sí mismo el monopolio absoluto de la justicia. Estaba enviando un mensaje claro, rotundo e inolvidable a la humanidad: la retribución final, el juicio último, el balance de cuentas, le pertenece solo a él, no a los hombres. Matar a Caín habría sido un final rápido, una solución simple y satisfactoria a un problema complejo. Sin embargo, mantenerlo con vida era, en cierto modo, una forma de justicia más profunda y pedagógica. Era alargar su castigo, obligándolo a vivir cada día con las consecuencias de su acto, pero también, y esto es clave, era darle el don del tiempo. Tiempo para vivir con su conciencia, tiempo para ver el impacto de su pecado en el mundo, y quizás, solo quizás, tiempo para el arrepentimiento, un arrepentimiento que la ejecución sumaria habría hecho imposible. La protección era, en sí misma, una forma más terrible y misericordiosa de castigo. 10. Intocable, el extraño poder de un paria. Esta inesperada y absoluta protección divina transformó radicalmente el estatus de Caín en el mundo. De un momento a otro, este fugitivo aterrorizado que se veía a sí mismo como una presa fácil, no era simplemente un paria, sino un paria intocable. Su condición era única, paradójica y aterradora para cualquiera que se cruzara en su camino. Cualquiera que lo encontrara vagando por las tierras desoladas del este del Edén, al reconocer la señal, fuera lo que fuese, una marca visible en su piel o una reputación sobrenatural que infundía pavor, sabía instantáneamente que atacar a ese hombre, aunque fuera un asesino convicto, acarrearía sobre sí mismo una ira divina 7 veces mayor que la que caería sobre cualquier otro criminal. Este decreto le confirió a Caín un estatus único y terrible, una especie de soberanía maldita, un poder negativo. No era un rey por derecho de nacimiento o por conquista militar, sino un rey maldito por decreto divino, un monarca en el exilio cuya vida estaba asegurada no por guardias, ejércitos o murallas, sino por la máxima autoridad del universo. Su invulnerabilidad garantizada lo separaba del resto de la humanidad de una manera aún más profunda y fundamental que su propio crimen. Ya no era un fugitivo tembloroso que se escondía en las sombras y dormía con un ojo abierto. Ahora era un hombre que caminaba por el mundo con la extraña, solitaria y terrible certeza de una impunidad garantizada por Dios, un poder oscuro y prestado que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra poseía ni podía desafiar. Se convirtió en una anomalía viviente, un monumento andante a la extraña justicia de Dios. Sección 11. La ciudad de la rebelión, el vagabundo que echó raíces. El poder, la seguridad y la audacia que le confirió esta condición de intocable explican perfectamente el siguiente y desconcertante acto de Caín. La Biblia nos dice que salió, pues, Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, un nombre que poéticamente significa tierra de errantes o tierra del vagabundeo. Superficialmente, parecía estar cumpliendo su condena de vagabundo sin rumbo. Pero entonces,
Este hombre que fue maldecido a vagar, a no tener hogar, a ser un extranjero perpetuo, hizo algo que desafiaba directamente el núcleo mismo de su castigo: construyó una ciudad. Un fugitivo temeroso, que vive con el miedo constante a la venganza en cada esquina, no funda civilizaciones. No construye, se esconde. Pero un hombre que sabe, con certeza divina, que nadie puede tocarlo, que está protegido por una fuerza cósmica, posee la audacia, la seguridad y los recursos para hacerlo. En lo que puede interpretarse como un acto supremo de orgullo, de desafío a su sentencia y de desesperación por controlar su propio destino, Caín intenta echar raíces por su propia cuenta. Si la tierra ya no le daría su fuerza de forma natural, él la sometería con la tecnología y la organización. Si estaba condenado a ser un errante, él crearía su propio centro, su propio lugar de permanencia, su propio universo artificial. Crea un sistema de seguridad humano, con murallas y una sociedad estructurada, para reemplazar la protección y la comunión divina que había perdido para siempre. La ciudad es, en esencia, un Edén hecho por el hombre, un intento de replicar la seguridad perdida a través de la fuerza y el ingenio. Y en un acto final de autoafirmación, le pone a la ciudad el nombre de su hijo, Enoc, buscando desesperadamente crear un legado, una dinastía, una inmortalidad terrenal que desafiara su destino de errante y su exilio espiritual. La ciudad de Enoc es el monumento a la rebelión de Caín. 12. El legado de Caín, inventores y pioneros. La ciudad de Enoc fue solo el comienzo de un legado asombrosamente paradójico. A pesar de su exilio espiritual y de la maldición que pesaba sobre él, la descendencia de Caín floreció de maneras asombrosas en ingenio, cultura y desarrollo tecnológico. Su linaje nos presenta a figuras que son, en efecto, los padres de la civilización tal como la conocemos, los pioneros de las artes y las ciencias. Uno de sus descendientes lejanos, Jabal, se convirtió en padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Él no solo cuidaba ovejas como Abel, perfeccionó y sistematizó la vocación nómada, convirtiéndola en una industria organizada, quizás creando las primeras grandes rutas comerciales y estableciendo la ganadería a gran escala. Su hermano, Jubal, es descrito como el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, convirtiéndose así en el primer músico, el inventor del arte como expresión del alma, el que dio a la humanidad las herramientas para expresar su alegría, su tristeza y su anhelo. Y un tercer hermano, o medio hermano, Tubal-Caín, fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Fue el primer metalúrgico, el forjador de herramientas para la agricultura y la construcción, pero también, inevitablemente, de las primeras y más eficientes armas. De manera asombrosa, la línea de Caín, la línea maldita y exiliada de la presencia de Dios, inventó la ganadería organizada, el arte, la música y la tecnología metalúrgica. Fue una explosión de creatividad, progreso e innovación que surgió de una fuente contaminada, demostrando que el genio humano puede prosperar incluso en la oscuridad espiritual. 13. La canción de la espada, la arrogancia de Lamec. Sin embargo, junto a este florecimiento espectacular de genio e innovación, la semilla de violencia y orgullo plantada por Caín en el campo no murió. Al contrario, germinó en la tierra fértil de la civilización y creció hasta convertirse en un árbol monstruoso, de una forma mucho más oscura, desafiante y arrogante. La culminación de esta espiral de arrogancia la encontramos en la figura de Lamec, un descendiente directo de Caín y el primer hombre registrado en la Biblia en practicar la poligamia, tomando para sí 2 esposas, un acto que rompía con el modelo original de la creación y que demostraba su poder y su deseo. Lamec es el protagonista del primer poema registrado en la Biblia, una escalofriante y jactanciosa canción de la espada que les canta a sus esposas como si les presentara un trofeo de caza. En este canto de autoglorificación, Lamec se jacta: Adá y Zilá, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un hombre maté por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado. La diferencia con su antepasado Caín es abismal, un verdadero salto cuántico en la naturaleza del mal. Caín cometió su crimen en secreto, en un campo aislado, y luego intentó negarlo cobardemente ante Dios. Lamec, en cambio, se pavonea de su violencia. La convierte en poesía, en música. El asesinato ya no es un acto vergonzoso que se esconde de la luz,
ahora es un motivo de orgullo, una canción para impresionar a sus mujeres, una demostración pública de poder y estatus por una ofensa aparentemente trivial, una simple herida o un golpe, quizás un insulto. La vida humana ha sido devaluada hasta el punto de que un rasguño se paga con la muerte. 14. 70 veces 7. La perversión de la gracia divina. La parte más aterradora, reveladora y blasfema de la canción de Lamec es cómo invoca, distorsiona y pervierte la protección divina que le fue otorgada a su antepasado Caín. Con una arrogancia que parece desafiar directamente al cielo, Lamec concluye su poema con una declaración que es una auténtica blasfemia, una perversión de la teología de la gracia. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esta es la cumbre de la soberbia humana, el punto culminante de la rebelión iniciada por Caín. Lamec toma lo que fue un acto de misericordia divina, la protección de Caín para detener un ciclo de violencia y preservar el monopolio divino de la justicia, y lo retuerce hasta convertirlo en una licencia personal para una violencia ilimitada, desproporcionada y autojustificada. Su lógica es tan simple como aterradora. Si Dios, en su justicia, consideró apropiado proteger al primer asesino con un factor de venganza de 7, entonces él, Lamec, un hombre mucho más importante y poderoso, que además ha matado por una ofensa menor y no por celos como Caín, se autoproclama una inmunidad y un derecho a la venganza 77 veces mayor. En la mente de Lamec, la justicia ya no pertenece a Dios. Se ha convertido en un derecho que el hombre fuerte, armado con la tecnología de Tubal Caín, reclama para sí mismo, magnificado y multiplicado a su antojo. La gracia divina se ha convertido en un arma en manos del hombre, y la misericordia en un pretexto para la tiranía y la opresión. Es la teología del hombre Dios. 15. El eco de Caín en la historia. El legado de Caín, que comienza con un sacrificio rechazado y culmina en la arrogante canción de Lamec, es por tanto una dualidad profunda, trágica y persistente. Es, en esencia, la historia de la civilización misma, una mezcla inseparable y a menudo indistinguible de creatividad asombrosa y destrucción espantosa, de progreso tecnológico y de violencia magnificada. El linaje de Caín nos muestra que el genio humano, la capacidad de crear arte sublime, música que conmueve el alma y tecnología que transforma el mundo, puede florecer incluso en el exilio espiritual, lejos de una conexión consciente con Dios. Pero también nos lanza una funesta y eterna advertencia: sin una brújula moral, sin un ancla en lo divino, sin el reconocimiento de un valor sagrado en el otro, nuestros mayores logros, nuestro ingenio más brillante, nuestro progreso más celebrado, pueden convertirse muy fácilmente en las herramientas de nuestra propia ruina. La historia de los descendientes de Caín, con su explosión de innovación cultural y su escalada de violencia orgullosa, es un microcosmos de la historia humana. Es el reflejo de los grandes imperios que construyeron maravillas arquitectónicas que aún nos asombran sobre las espaldas y los huesos de millones de esclavos. Es el eco de los avances tecnológicos que han servido tanto para sanar enfermedades y conectar al mundo como para crear armas de aniquilación masiva capaces de borrar la vida del planeta. El espíritu de Caín y Lamec resuena en cada avance científico que se utiliza para la opresión, en cada obra de arte que se pone al servicio de la propaganda, cada vez que la creatividad humana se divorcia por completo de la conciencia moral. La historia de Caín, un viaje que nos lleva desde su ofrenda rechazada y su rostro caído por la envidia, hasta el arrogante y sangriento canto de la espada de su descendiente Lamec, es mucho, muchísimo más que un antiguo relato sobre el primer asesinato. Es un profundo, perturbador e incómodo espejo de la condición humana en su totalidad. La marca de Caín, lejos de ser un simple estigma de vergüenza o una cicatriz de castigo, se revela ante nosotros como un acto complejo y soberano de Dios, una intervención divina diseñada con un propósito muy específico y fundacional: romper el ciclo infernal de la venganza de sangre y afirmar de una vez por todas que la justicia última, la verdadera y final, le pertenece solo a Él. Fue una misericordia paradójica, una gracia que desafía nuestra lógica, que le otorgó al primer asesino el don más preciado y, a la vez, más terrible: el tiempo. Tiempo para enfrentar su conciencia en la soledad del exilio, tiempo para vagar con el peso insoportable de su crimen, y tiempo, quizás, para el arrepentimiento. Sin embargo, esta misma gracia, este acto de protección sin precedentes que lo hizo intocable, fue secuestrado,
tergiversado y pervertido por sus descendientes, quienes la transformaron en una justificación para su propia arrogancia, en una licencia para ejercer una violencia aún mayor y más desproporcionada. La historia, en última instancia, nos confronta con preguntas incómodas y eternas que resuenan con una fuerza atronadora en nuestra propia vida, aquí y ahora. ¿Cómo manejamos la envidia cuando vemos el éxito, la bendición o el reconocimiento de otros? ¿Qué hacemos cuando nuestro propio rostro decae por la ira, el resentimiento o el sentimiento de injusticia? Escuchamos la voz suave de la conciencia que nos advierte sobre la bestia que acecha en la puerta de nuestro corazón, ¿o decidimos conscientemente abrirle y dejarla entrar para que nos devore? Este relato nos obliga a cuestionar nuestra idea de justicia, mostrándonos que la protección de la vida, incluso la del culpable, es un principio sagrado para Dios, precisamente para evitar las interminables espirales de violencia que han plagado a la humanidad desde aquel primer día en el campo. Caín no es solo una figura antigua de un libro polvoriento, es la personificación del conflicto que reside en el corazón de cada uno de nosotros, la asombrosa capacidad de crear, de construir, de amar y de innovar, y la terrible y siempre presente capacidad de destruir por celos, por orgullo o por miedo. Es la lucha diaria y personal entre ser amos de nuestro pecado o convertirnos en esclavos de él. Su marca, en última instancia, no es solo la señal misteriosa que lo protegió en su exilio. Es un signo de interrogación que Dios pone sobre toda la historia de la humanidad y sobre el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué haremos con la misericordia que se nos ha mostrado? ¿Cómo respondemos hoy, en nuestro mundo, a la voz de la sangre de nuestro hermano que, de tantas maneras diferentes y a menudo silenciosas, sigue clamando desde la tierra?